En abril del 1797, una flota inglesa va a aparecerse frente a las costas de Puerto Rico. Y no era una visita, era una invasión total. El general Ralph Abercrombie venía de haber tomado Trinidad, porque España la había perdido unos días antes, y pensaba, equivocadamente, que Puerto Rico iba a ser bien fácil de tomar también. Pero Puerto Rico resistió, no cayó, y el 30 de abril el general Ralph Abercrombie se va a ir de Puerto Rico con una misión fracasada. Pero ¿cómo pudo una pequeña isla resistir un ataque y un intento de invasión inglés? La historia comienza 30 años antes, con un irlandés que llegó a esta isla de Puerto Rico a cambiarlo todo. Este video va a tener varios temas, así que cada vez que cambiemos de uno a otro, te voy a avisar para que sepas que estamos trabajándolo estructuradamente. El general Alejandro O'Reilly, que había nacido en el 1722, era un general irlandés, pero que había trabajado básicamente toda su vida para el ejército español. Era uno de los militares más brillantes y en los que más confianza tenía el rey Carlos III en ese momento, que de hecho es el famoso rey ilustrado, como le llaman, porque quería modernizar y fue el que hizo más por modernizar todo el imperio español en ese momento. Es importante que sepas algo. Carlos III no suena como un nombre francés. Y ya sabemos por el video número 1 de esta serie que llegaron los Borbones en el 1714. Lo que pasa es que Carlos III sí va a tener sangre francesa, va a tener sangre de los Borbones, pero van a ser en Madrid. Y él se va a considerar básicamente español en todos los sentidos. Por eso es que vamos a ver tanto afán y tanto querer de parte de este monarca con modernizar el imperio español. Él se sentía como español, pero seguía siendo de la dinastía Borbona. Entonces tenemos a Alejandro O'Reilly, que no era un burócrata. Alejandro O'Reilly era un tipo que ejecutaba. ¿Sabes? Tú lo enviabas a alguna parte y el tipo te hacía una evaluación, te hacía un informe y decía, esto es lo que hay que hacer y vamos a hacerlo. Y ese tipo de personas, cuando llega a la realeza, es muy bueno porque lleva a cabo cambios, reformas, hace que el plan, lo que llamaríamos hoy día en el siglo XXI la política de gobierno, hace que se ejecute. Y ese era Alejandro O'Reilly. Y para entender por qué a este señor lo envían a Puerto Rico, hay que ir un poco atrás. En el 1762, los ingleses ya habían tomado La Habana. De hecho, la tomaron por un año. La Habana, o sea, Cuba, era el centro económico de las colonias españolas en el Caribe. Voy a decir algo aquí antes de seguir, porque he recibido muchos comentarios de un lado y del otro, que no lo llame colonias, que lo llame virreinatos, que lo llame territorios, que lo llame provincia. Vamos a llamarlos como sea. Eran posesiones de España en el Caribe. Cuando yo hablé de abandono, no es que España hubiese renunciado. España fue el dueño de Puerto Rico hasta el 1898, 400 años de dominancia, 400 años de herencia que la tenemos encima porque hablamos español, creemos en el cristianismo, nos comportamos en muchas cosas como los españoles. Tenemos hasta días feriados que tienen que ver con días feriados españoles. No estamos negando eso. Estamos hablando de la realidad histórica, del abandono que hubo económico, político y social en esos primeros siglos, que va a cambiar un montón a la llegada de los Borbones. Y en este momento, después de la mitad del siglo XVIII, sobre todo con la llegada de O'Reilly, va a cambiar mucho más todavía. Así que no se me pongan changuitos, estamos hablando de verdades históricas, nada pasa, seguimos hablando español. Entonces, como les iba diciendo, Inglaterra había llegado a Cuba, se había quedado con Cuba, lo tuvo por un año. La devolvieron después de un año por un tratado que hubo, pero ese suceso levantó alarmas en España, porque España dijo, wow, si perdimos nuestra posesión más grande económicamente hablando en el Caribe, ¿qué evita que podamos perder una estrategia tan grande o una pieza estratégica tan grande como lo es la isla de Puerto Rico? Hay que hacer algo, ¿qué podemos hacer? Y Carlos III dice, voy a mandar al hombre, al que aquí va a decirme qué es lo que hay que hacer, y envían a Alejandro O'Reilly a Puerto Rico. No vino directamente a Puerto Rico, o sea, la instrucción fue, ve a Cuba, verifica lo que hay, redáctame un informe, dame un ABC, qué es lo que hay que hacer, y luego haz eso con Puerto Rico. O sea, vamos a hablar claro. La misión era doble y hubo muchas otras ocasiones en que Alejandro O'Reilly sirvió al Imperio Español desde España y hubo muchas otras cosas que hizo también en el Caribe. A nosotros nos interesa la llegada de él a Puerto Rico. Cuando él llega en el 1765, que lo que quería, como dije, es ver el estado real, ser los ojos del rey en Puerto Rico, porque la información que llegaba, como no era mucha por el, entre comillas, abandono, no me lloren en el video, pues Alejandro O'Reilly se sorprende. En las memorias que tenemos de él, en las crónicas, en las fuentes, está sorprendido porque lo ve todo a lo loco, hay un abandono. Y este señor dice, espérate, esto no es lo que me habían dicho, esto no es lo que pensaba el rey.
Aquí lo que hay es un manga por hombro, como dicen, y esto hay que arreglarlo ahora mismo. De hecho, cuando yo estudiaba el doctorado, había una cosa que se llamaba historiografía puertorriqueña, donde tú analizas los textos que construyen esa historia de Puerto Rico. El informe de O'Reilly es uno de los más importantes. Está en el top 3 de esas fuentes históricas que tenemos de la vida colonial en Puerto Rico, porque ofrece un montón de información bien importante. Si te ha gustado el contenido hasta ahora, comenta, dale like, pero sobre todo suscríbete y prende la campanita. Si te suscribes y prendes la campanita, esa es la mejor ayuda que puedes hacer a este programa y a este esfuerzo, porque le llega a más gente que le gusta la historia como tú. Coméntame ahí en el video, yo respondo los comentarios, incluso los comentarios que son en contra de lo que estoy diciendo o que tienen maneras diferentes de ver las cosas. Yo no tengo problema con eso, yo trabajo en una universidad, yo veo esto todos los días. Comentarios que vengan a insultar, ya he decidido que no los voy a contestar, no vale la pena. Pero si veremos un debate con respeto, no hay ningún problema. De hecho, muchos de ustedes me han dado temas me han sugerido temas para desarrollar y los voy a desarrollar. O'Reilly se fue por toda la isla, con papel y pluma, llámelo usted como sea. Imagínate un tipo que va por ahí, si fuera en el siglo XXI, tomando fotos con un iPad o lo que sea, por toda la isla, obviamente por los lugares más importantes para él en ese momento, y fue anotando todo. Y se dio cuenta, como te había dicho, que esto era bien diferente a lo que le contaban en España, tanto a los generales como al monarca. Era una realidad totalmente distinta. Empezamos por la cantidad de personas. O'Reilly estimó que en Puerto Rico, a través de los censos que se habían hecho y los cálculos, habían cerca de 45,000 personas. En el informe O'Reilly se puede ver que cuando él dice 45,000 personas, para una isla que lleva 250 años de fundación y de conquista, porque empezó en el 1500 y estamos en el 1765, eso es bien poco. Eso es relativamente poco para una isla que lleva 2 siglos y medio de fundada. ¿Por qué? Esas son las preguntas que se va a contestar O'Reilly. Entonces, esas personas y esos grupos sociales no estaban necesariamente en San Juan. Había mucha gente en San Juan, pero había mucha gente dispersada por la isla. Había gente en los interiores, había gente que había establecido haciendas, había gente que había establecido lugares de residencia lejos de la capital y no necesitaban nada. Recuerden que tenemos el contrabando. O sea que no había como una organización. En el video del siglo XVI, que va a aparecer por alguna parte por aquí, yo te había dicho y te había contado, y también en el siglo XVII, que la gente, ¿qué hizo? Empezó a salirse del centro de San Juan, empezó a fundar lugares, no pueblos todavía, pero empezó a fundar lugares donde se van a ir a vivir después que tengan una hacienda, después que tengan un patio donde puedan soltar un par de vacas, sembrar lo que se vayan a comer y nadie los moleste. Aquí no ha pasado nada. Y esos puntos sociales van a ir creciendo. Y en el 1765, cuando O'Reilly está reportando por la isla, se da cuenta de que aquí hay gente viviendo por allá, pero allá no hay una alcaldía, allá no hay una plaza pública, allá no hay una iglesia católica, allá no hay una organización. Y estaba todo, como yo digo siempre, manga por hombro, un sal para afuera. Aquí todo el mundo vivía y sobrevivía a su modo. Y se dio cuenta de algo bien importante también, es que el único lugar que estaba amurallado era San Juan. El resto de la isla estaba sin defensa. Y tú te preguntarás, ¿cómo es posible una potencia, un imperio con un poderío naval increíble? De hecho, grabé un reel en estos días de la Armada Invencible en Instagram. Si no me sigues, te digo que me sigas por Profesor León. Pongo mucha información y mucho contenido allá. Y entonces, ¿cómo es posible que una armada tan grande no se haya fijado que lo único que tienen para proteger la isla es el morro y fortalezas en San Juan? ¿Y qué pasa con el resto de la isla? Pues, vuelvo y te digo, no es que no se habían dado cuenta, es que quizás les importaba poco. Y eso no pasaba solamente en Puerto Rico, pasaba en las otras islas del Caribe también. Y O'Reilly dijo, espérate, ¿y si los que vengan a intervenir o a invadir les da con no entrar por San Juan? Pues entonces estamos abiertos. Esas cosas las vio O'Reilly. De hecho, la situación militar es lo que más preocupó a O'Reilly. O'Reilly era un mariscal, era una persona del ejército. O sea, este tipo de cosas le impactaban más fuerte porque, como te he dicho, él dijo, espérate, San Juan puede resistir, pero el resto de la isla está abierto. El que venga, tenemos la suerte de que o no han podido entrar o a nadie se le ha ocurrido hacer un ataque masivo por el sur, por el este o por el oeste. Un ataque de verdad con mucha flota y lo demás. Claro, había que pasar por San Juan. Eso era parte de la estrategia y de la importancia estratégica de Puerto Rico. Pero, oye, de que se podía dar y O'Reilly tuvo eso bien pendiente. Una milicia que existía en el papel. O sea, había un ejército en el papel. Pero cuando O'Reilly dijo, déjenme ver ese ejército acá, tráiganmelo acá, dijo, espérate, esta gente está desorganizada, no están entrenada, no tienen un equipo ni un armamento bueno o correcto. O sea, que por lo menos les ayude a llevar a cabo algún tipo de
de defensa de la isla. Aquí esto estaba a lo loco. Y no lo digo yo, lo dijo Alejandro O'Reilly en el 1765, gente. De hecho, un término que se utiliza en ese informe es que es inaceptable que eso esté pasando. Cuando su jefe va a su lugar de trabajo y le dice, déjame ver lo que tú has hecho, dame el informe, y te dice, no, esto es inaceptable, ¿verdad que tú te pones nervioso? Pues eso mismo pasaba aquí. O'Reilly dijo, no, aquí hay que hacer algo ahora. Entonces O'Reilly ya dio ese regaño por ahí, pero también en su informe habla de la economía. Y O'Reilly dijo, pero es que aquí la economía también está lo loco, aquí no hay supervisión, aquí la gente sobrevive por el contrabando, por actividades ilícitas en las que España no tiene potestad, no cobra ni un dinero, no tiene ni siquiera conocimiento, y eso también hay que arreglarlo. Ya te he dicho en otros videos, no lo voy a repetir, el contrabando fue la forma que tuvo Puerto Rico y las demás islas del Caribe y muchos lugares en el mundo para sobrevivir, porque España no enviaba las cosas que hacían falta y Puerto Rico tuvo que recurrir al contrabando con otras potencias que estaban por ahí por el Caribe y le otorgaban a Puerto Rico, fuera de la ley, las cosas que hacían falta para poder sobrevivir. O'Reilly vio eso. Y en vez de condenarlo y decir, no, vamos a acabar con el contrabando, vamos a mandar barcos para que detengan el contrabando. ¿Qué barcos van a mandar si no han podido hacer un montón de otras cosas? O'Reilly tuvo una mejor idea todavía. O'Reilly dijo, lo que hay que hacer es flexibilizar el comercio. Si tú flexibilizas el comercio y abres la puerta a que podamos comerciar con otra gente o de otra manera y que sea más fácil hacer comercio en Puerto Rico, la economía va a subir. Estamos en el 2026 ahora, yo no sé cuántos años después de O'Reilly y todavía seguimos diciendo, si pudiéramos hacer mejores negocios y la economía estuviera más flexibilizada, el comercio subiría. Claro, esa recomendación de O'Reilly en cuanto al comercio va a tardar un poco más en implementarse, va a llegar más tarde, pero ese informe de O'Reilly fue la semilla que abrió la puerta para que más adelante vengan algunas dispensas y algunas maneras de que el comercio se flexibilice y suba esa economía. Ese informe de O'Reilly, tras de que un informe económico y militar va a retratar la realidad que mucha gente se negaba a ver en ese momento, y es porque era parte de la vida realmente, era parte de la vida social, y era cómo se llevaba a cabo la trata humana en Puerto Rico. O sea, tenemos una economía que ha empezado a surgir y que depende muchísimo de la mano de obra esclava que venía de África. Además de lo económico y lo militar y lo demás, hizo algo bien importante, y es que retrató al que vivía en Puerto Rico. Yo le llamo puertorriqueño, usted llámele como sea, eran españoles, la realidad es que eran súbditos españoles, no había un término tal como puertorriqueño, pero retrató al que vivía en Puerto Rico en ese momento como tal y dijo, espérate, yo veo una mezcla aquí, ya estos no se comportan tanto como españoles, ni parecen españoles, son mestizos. Son gente que se ha mezclado uno con otro, español con negro, negro con indio, o los descendientes de los indios, español con descendientes de los indios. O sea, esto es una sociedad bien diferente a la que se piensa en España que hay acá. O sea, España tenía una visión bien distinta y pensaba que en esta isla había un tipo de personas que no es el que había. En una palabra que me acabo de inventar le podríamos llamar proto-puertorriqueños, o sea, los primeros puertorriqueños. Y eso Alejandro O'Reilly, que no era ningún bobo, ningún zángano, era un tipo que sabía un montón, eso él lo pudo ver. Y él dijo, aquí se está armando algo distinto. Y por ahí es que hay que empezar a trabajar. Vamos con la reorganización militar. Lo primero que O'Reilly va a decir, porque esa era su expertise, O'Reilly va a decir, no, aquí hay que reorganizar la milicia. Si nosotros queremos hacer algo serio en esta isla, hay que empezar por reorganizar este revolú que ustedes tienen aquí, que le llaman milicia. Se van a establecer nuevas milicias disciplinadas, con entrenamiento real, con armamento y con instrumentos reales, o sea, con equipo que valga la pena. Sobre todo con hombres que se reclutaban no solamente en San Juan, se empezaron a reclutar hombres de alrededor de toda la isla porque O'Reilly sabía que había gente viviendo, mucha gente viviendo alrededor de la isla. De hecho, eso tuvo una consecuencia que O'Reilly no va a calcular inmediatamente. Y es que por primera vez campesinos, personas que estaban alrededor de la isla, gente común tuvo participación en la milicia. No gente que había nacido en la clase élite o gente que venía de España o gente de San Juan nada más. No. Se empezaron a mezclar personas de distintos círculos, de distintos ámbitos en esa milicia. Y cuando esa mezcla se da, se comienza a generar una identidad nueva. Porque tú tienes gente compartiendo ideas y se pone la chispa o la semilla
de algo que va a generar más adelante lo que llamamos sí un ser puertorriqueño. Eso Alejandro O'Reilly no lo tuvo en cuenta. No es que lo tenía que tener en cuenta, pero para que tú veas que ese cambio en la milicia, ese cambio en lo militar, hizo que empezaran a integrarse diferentes maneras de ver las cosas. De hecho, 30 años después de este invento, de esta integración, esos hombres van a poner a prueba ese invento que se hizo cuando llegue Abercrombie. Ya llegaremos ahí más adelante, pero vas a ver que todo lo que pasa es precisamente porque ya no son gente de San Juan solamente la que están peleando. Entonces, mientras todo esto pasaba, Carlos III empezó a implementar reformas comerciales, reformas económicas, sobre todo de comercio, que también van a abrir la puerta a cosas nuevas en Puerto Rico. En el 1778 se firma el Reglamento de Libre Comercio, y es que Puerto Rico ahora va a poder comerciar con otros puertos españoles, no solamente con el que estaba obligado a comerciar. Eso abre la puerta, más lugares para comerciar, más lugares para hacer negocio, más lugares para crear capital, más lugares para impulsar la economía. 1778, 1778, eso va a pasar. O sea, estamos hablando de 13 años después de que O'Reilly llegara a Puerto Rico. No era la libertad económica que la isla necesitaba realmente para despegar fuerte, pero era el comienzo y fue la semilla que hizo que más adelante se establecieran otras cosas y otras cédulas. Gracias a eso la economía empezó a despuntar, ese tipo de economía. El café y el azúcar se van a convertir en esos productos ahora de primera, no necesidad, pero de primera inversión o de primer retorno capital. O sea, producían mucho dinero a la corona. Y el café y el azúcar se van ahora a colocar en el tope de lo que antes era el oro. Cuando llegaron los españoles a principio, pues ahora el café y el azúcar en esta segunda mitad del siglo XVIII va a ser lo más importante. Todo este crecimiento económico que se va a dar gracias al azúcar y al café va a tener una parte muy importante, va a tener una esquina que hay que estudiar bien importante, y es que en Puerto Rico, que ya habían esclavos, desde el principio de la conquista básicamente, en el siglo XVI llegaron los primeros esclavos, cuando los indios empezaron a extinguirse, o por lo menos a no ser una fuerza de productividad mayor. Sí, porque no me van a decir que se extinguieron, yo no estoy diciendo que se extinguieron o no se extinguieron, ese no es el tema ni el alcance de este video, pero cuando dejaron de ser una fuerza de productividad para el español, se traen los esclavos. Pero ya en el siglo XVIII, la segunda mitad, cuando empieza a depuntar esa economía, ¿quién ustedes creen que hacía ese trabajo fuerte de azúcar y café? No eran puertorriqueños solamente, vamos a hablar claro, no habían puertorriqueños, 45,000 personas dijo O'Reilly que habían, o sea, no había ni siquiera tanta gente. Entonces la esclavitud, la actividad esclavista va a subir, y la cantidad de esclavos africanos que van a llegar a Puerto Rico de diferentes partes de África va a tener un pico. Eso hay muchas gráficas que te lo pueden enseñar. Va a tener un pico en ese momento, y tienes que entender una cosa: se hacía porque España necesitaba mantener la maquinaria corriendo. Yo no estoy diciendo si sea correcto o no, la esclavitud no es correcta, es una trata humana, debería ser ilegal, todavía existe en el siglo XXI donde estamos. Pero históricamente hablando, España decía: yo necesito mantener la maquinaria, ahora es que estoy haciendo dinero, necesito mover ese motor, y lo que necesito son esclavos africanos porque no tengo gente. Esa inclusión de más africanos en Puerto Rico a final del siglo XVIII, o por lo menos en la segunda mitad del siglo XVIII, va a tener un efecto, una consecuencia bien importante, sobre todo en el siglo XIX, que veremos más adelante. Y sé que en otro video hablé de que en Puerto Rico los esclavos no tenían derecho. Hay documentos que sí le concedían derecho. Yo lo que estoy diciendo es que no tenían los mismos derechos que tenía un español o un nacido en la isla de hijos españoles, incluso un mulato o un mestizo. Pero vamos a hacer una distinción, porque a mí siempre me gusta hacer una distinción entre el sistema esclavista español y otros sistemas esclavistas. Por ejemplo, en Puerto Rico conocemos muy bien el Estados Unidos, por la relación que tenemos con Estados Unidos, y eran bien diferentes. Hay varias cosas que te quiero apuntar aquí. Por ejemplo, los esclavos podían presentar una denuncia ante las autoridades si había un maltrato excesivo de parte del amo. Mira, par de cosas aquí interesantes. Yo te diría, si hay maltrato, punto, no, pero el maltrato tenía que ser excesivo. Ok, pues está más o menos medido. Y claro, esa denuncia que se presentaba a las autoridades, muchas veces, ¿quién ustedes creen que terminaba ganando la disputa? No era el esclavo. Miren otro derecho que tenían. Tenían derecho a recibir instrucción religiosa y a ser bautizados. Pero es que muchos de los esclavos venían ya con ideales y tenían una religión y una cosmovisión bastante estructurada que venía de África. Yo no estoy diciendo que hubiese esclavos que sí se hubiesen bautizado, que vieron en la religión un camino y se bautizaron. Pero eso era un derecho, era una oportunidad. Pero
Yo no me gusta verlo como que, qué buenos son, le dieron derecho a bautizarse. Claro, cuando tú te montas en una máquina del tiempo y vas hacia atrás, tú entiendes que es un derecho porque para la Iglesia Católica, en ese momento, y en muchos momentos todavía, no te crean, eso sigue pasando en algunos lugares, el derecho a bautizarse es, valga la redundancia, un derecho. No todo el mundo se puede bautizar. Hay que cumplir con ciertos criterios antes. Si usted pertenece a la Iglesia Católica, y aquí nadie me venga a hablar de la Iglesia Católica, yo fui catequista de adultos por 10 años. Un adulto que se quiera bautizar en la Iglesia Católica necesita primero pasar por unos pasos. El derecho al matrimonio entre esclavos era reconocido. De hecho, si estaban casados, el amo no los podía separar en diferentes habitaciones, en diferentes lugares para vivir. Eso, en los informes que tenemos y las relaciones que tenemos de esos tiempos, no siempre se cumplía. El amo hacía lo que le diera la gana. Podían poseer bienes personales, podían poseer incluso algunos ahorros. Y el que todo el mundo siempre tiene a flor aquí en la punta de la lengua era la coartación, el derecho de un esclavo a poder comprar su libertad. No me da el tiempo en este video para yo contarles cuáles eran los pasos para llegar a eso, pero si usted lee novelas de ficción histórica, donde hay una historia que es quizás mentira, pero envuelta en una realidad histórica, usted se va a dar cuenta de que no era tan fácil la coartación. En algunos casos podían trabajar algunas horas extra, en sus tiempos libres podían hacer otro tipo de trabajo y podrían cobrar. Tenemos relaciones, tenemos documentos históricos que nos muestran que eso pasaba. Un esclavo terminaba su jornada de trabajo e iba y ayudaba en algo de la casa de otra persona y recibía un dinero. Con ese dinero es que podía comprar su libertad muchas veces, podía comprar muchas cosas. Eso sí podían hacerlo. Entonces, si las autoridades demostraban que había existido un trato excesivamente cruel, ¿qué ustedes creen que pasaba? Las autoridades obligaban al dueño ¿a qué? Lo obligaban a venderle al esclavo al otro dueño. O sea, venderle. El tipo que maltrataba excesivamente al esclavo y lo llevaban a las autoridades, recibía un regaño y tenía que vender ese esclavo, venderlo. Recibía dinero como quiera. Ustedes le quieren llamar derecho a eso, ese es el concepto que existe. Yo no tengo problema con llamarle derecho, pero del derecho al hecho hay un largo trecho. Vamos a la fundación de pueblos, que es otro de los fenómenos que se da sobre todo en gran cantidades después de la mitad del siglo XVIII. Como Alejandro Riley vio que había gente dispersa por todos lados, y esa realidad no se podía cambiar. ¿Qué le iba a decir a esa gente? ¿Vuelvan a San Juan? ¿Dejen de vivir ahí? ¿Múdense de Puerto Rico? No. Pues entonces había que fundar pueblo. Ya te expliqué por qué la gente empezó a irse de San Juan, buscaban un lugar donde hubiera una tierra suficiente, ponían 4 puntos, establecían una cerca y ahí vivían, sobrevivían con lo que se comían, con vacas para que les generara carne y leche. Una economía de subsistencia. Pero no habían caminos buenos, no había un incentivo para que esa gente se juntara, y por eso es que no se habían fundado pueblos. Cada uno vivía a su manera. Entonces Alejandro Riley vio eso como un problema no solamente militar, que estaban dispersos, sino también administrativo, porque ¿cómo tú vas a administrar a tus súbditos si están regados por la isla? Y Alejandro dijo, no, aquí hay que hacer pueblos formales como los que hay en España y como los que España hace en todos los lugares que ha conquistado. Una plaza pública, un ayuntamiento, una iglesia en la plaza pública. Si usted va a todos los pueblos de Puerto Rico, usted va a ver una plaza y la iglesia en la plaza, algunas más grandes, algunas más pequeñas, porque así era el modelo español de construir poblados. Claro, con un ayuntamiento y con una persona que estuviese a cargo de ese ayuntamiento. Así que la próxima vez que tú estés por ahí dándote un mantecado, tomándote un cafecito en la plaza de tu pueblo, mirando la iglesia, mirando la plaza, tú vas a decir, esto antes no existía. Esto llegó como consecuencia muchas veces, no siempre, del informe Riley, porque ya habían pueblos antes de que Riley llegara a Puerto Rico, ya habían pueblos establecidos, pero se fundaron muchos más a partir de esa recomendación. Te voy a dar una asignación a ver si tu pueblo, si estás viendo esto de Puerto Rico y vives en un pueblo que tú no estás muy claro la historia de la plaza, búscate la historia de la plaza, a ver cuándo se fundó, si fue antes o después del 65, del 1765. Y hablamos, me lo comentas aquí en los comentarios del video de YouTube. Toda esta revolución de cosas que está pasando a nivel social, económico, militar y político va a generar una nueva visión de la isla. Ese puertorriqueño después de la mitad del siglo XVIII no va a verse ni va a ver a su país o a su isla. Y voy a decir puertorriqueño, ya dije, porque digo puertorriqueño. La persona que vive en Puerto Rico, para que no se me sulfuren algunos, pues empezó a ver una diferencia, algo diferente, una realidad distinta. Y eso va a empezar a generar una identidad que eventualmente vamos a ver corriendo, sobre todo
a finales de este siglo. Y llegamos al 1797. Para entender lo que pasó en Puerto Rico en el 1797, tenemos que entender lo que pasaba en España y lo que pasaba en Inglaterra, lo que pasaba en Europa básicamente en ese periodo. 1797 son 8 años después del 1789. No te me pierdas en la fecha es lo de menos, eso está en los libros. Lo importante es lo que pasó y cómo va a trabajar eso con la historia. En el 1789 es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a cambiar totalmente el orden político de Europa y del mundo entero. Aunque la Revolución Americana fue antes, se dio en el continente americano, lejos de Europa, ¿verdad? La Revolución Francesa va a tener, yo creo que una importancia mayor a nivel de cómo se va a propagar ese ideal. ¿Por qué? Porque entonces tú tienes a gente haciendo alianzas con otras personas porque ya el poder monárquico en Francia cayó. Tienes las guerras napoleónicas pasando. Yo ahora mismo me estoy leyendo una biografía de Napoleón Bonaparte de Andrew Roberts que es muy buena. Y tú entiendes cómo este proceso de las guerras napoleónicas que arrancan, ¿con quién va a ser? Con Napoleón, tuvo mucho impacto en todo lo que va a generar y todo lo que se va a entender como Europa en ese momento. Y esas alianzas y esas disputas entre unos y otros van a hacer que de repente Inglaterra dijo, ¿sabes qué? Ahora que cambió el tablero geopolítico de Europa, voy para el Caribe de nuevo. Y como ya te dije, en el 1797, 3 años antes de que acabara el siglo, Abercrombie, que había conseguido el poder de Trinidad, de la isla de Trinidad, buscar en un mapa para que veas por dónde está eso, dijo, pues ahora voy para Puerto Rico. Equivocado completamente, porque él pensaba que iba a encontrar el Puerto Rico de antes de O'Reilly, el Puerto Rico de principios del siglo XVIII, y si era así, pues mira, seguramente hubiese podido entrar, pero lo que encontró fue bien diferente. Ramón de Castro era el gobernador de Puerto Rico en ese momento. Organizó milicias especiales, personas que venían del interior. O sea, la defensa estaba establecida. Era como que, estamos aquí, vienes para acá, te esperamos. Y si no tenían un rifle, habrían gente común y corriente con machete, con cuchillo, con azada, con palo, con lo que fuera. Esa persona que vivía en Puerto Rico, y ya no me pueden pelear por llamarle puertorriqueño, aunque fuera un súbdito español, decía, esta es mi isla, y ahora que está empezando a arrancar, yo la voy a defender. No tengo un fusil en la mano, no tengo un arma de fuego en la mano, no tengo lo que sea, no tengo entrenamiento militar. Voy con lo que tenga. Voy para San Juan a defender mi país. Los ingleses atacaron al este de San Juan, por el este de San Juan. Yo tengo un video completo del ataque de Abercrombie, lo puedes buscar por aquí. Y fueron moviéndose a San Juan para llegar obviamente a la capital. Encontraron resistencia a cada paso que daban, en cada momento. ¿Por qué? Porque no se esperaban que la isla estuviese defendida o esa parte de la isla estuviese defendida por gente que conocía el territorio, conocían los escondites, conocían los trucos. Mis estudiantes de universidad en este año 2026 dirían, conocían los códigos, conocían cómo hacer para tener la mejor ventaja, no tanto militar, pero estratégica, y lo lograron. Y qué curioso, lo lograron porque 30 años antes O'Reilly dijo, hacemos esto o caemos. O sea, O'Reilly como que vio el futuro y dijo, tenemos que hacer esto ahora. O'Reilly no sabía que iba a haber una revolución francesa. O'Reilly no sabía que iba a haber un Napoleón Bonaparte. O'Reilly no sabía que iban a haber alianzas, que iban a haber traiciones más adelante. Pero tuvo esa visión de hacer un equipo militar preparado y qué bueno que lo hizo, porque 30 años después se puso a prueba y lograron repeler el ataque de Abercrombie. Y el 30 de abril, o sea, el día último de ese mes en que Abercrombie había llegado, Abercrombie decide retirarse de la isla. Perdió la derrota inglesa en Puerto Rico a manos o gracias a la defensa que establecieron no solamente los militares, sino también las milicias y gente de a pie que quiso defender la isla. Vamos a movernos un poco, ya estamos terminando, vamos a movernos un poco de esa victoria militar. Sí, es una victoria militar, pero lo que significó es más grande. Porque la misma gente se miró al espejo y dijo, espérate, nosotros sacamos a los ingleses. Claro, eran súbditos españoles, pero era algo más. Era algo más. Sobre todo porque recuerden que esta gente hace 50 años atrás eran bien diferentes a esa organización militar. Dicen, aquí está pasando algo distinto, aquí se está generando, esta es la génesis de algo distinto. Y aquí se va a empezar a formar lo que todos los historiadores han estado de acuerdo, y es que se va a empezar a formar la identidad puertorriqueña. A finales sobre todo del siglo XVIII, que nadie va a poder negar en el siglo XIX, y que sobre todo a finales, o por lo menos después de la mitad del siglo XIX, ya va a estar establecida completamente. Podemos poner como punto de partida ese momento en que se defiende la isla en el 1797. Hay historiadores que piensan que fue antes por algunos informes que hay. Yo también pienso que fue mucho antes. No voy a discutir eso en este video.
pero ciertamente con ese rechazo al ataque de Abercrombie se genera como un fenómeno que la misma gente que vive aquí va a empezar a decir, esto es mío, aquí no se mete nadie. Por lo menos lo van a pensar. Entonces vemos un Puerto Rico que entra en el siglo XVIII como una isla que no tenía mucho cuidado de España, pongo entre comillas, seguía siendo un territorio español, pero había sido abandonada económica y políticamente, casi no llegaba a nada, la gente sobrevivía con lo que conseguía por el contrabando, lo que podía sembrar para comer. Una isla que después de la Guerra de Asociación Española tiene un rey Borbón y que ese rey Borbón va a empezar a establecer reformas, va a llegar otro rey Borbón después de la mitad del siglo, que es Carlos III, que va a enviar a Alejandro O'Reilly y va a lograr unas reformas y tenemos el ataque inglés a finales. Fíjense que en un siglo la isla pasó de un punto a un punto B. Y eso en historia, 100 años en historia es un parpadeo. O sea, ese fenómeno completo pasó en un solo siglo. La isla que cierra el siglo no es la misma isla que abre el siglo. La gente que lo cierra no tiene la misma cosmovisión que la gente que lo abrió. Y eso es bien importante. Claro, con eso ahora nos lanzamos al 19 porque no todo es miel sobre hojuelas. Una esclavitud que va subiendo. Una trata humana que nadie va a detener. Un gobierno Borbón que en el siglo XIX va a tener un pie para atrás o un paso para adelante, 2 pasos para atrás, como dicen. Un montón de reformas, sobre todo en contra de la comunidad esclavizada y la comunidad negra, y un siglo XIX que va a empezar a enfrentarse entre los españoles que querían mantener el dominio del imperio y personas aquí que van a empezar a pensar, pero ¿por qué si hay otros lugares que se han independizado? Nosotros no nos podemos independizar de la corona. Esas cosas van a pasar en el siglo XIX. Y ese no va a ser el próximo video porque ahora volvemos un momento a una serie de filosofía. Recuerden, en este canal es historia, filosofía y literatura. Y hablando de estos cambios que vinieron en el siglo XVIII, el último video fue de Montesquieu, pero ahí hay que hablar de un personaje que mucha gente lo conoce como leen el nombre, Voltaire. Vamos a hablar de él porque mucho de esto que explicamos en Puerto Rico se entiende cuando analizamos y vemos las ideas que generó este personaje desde Europa. Nos vemos en la próxima.